Neumotórax, atención. Para hablar de este tema, primero tengo que pasar por hablar de las patologías de la pleura. Entre ellas se encuentran la pleuresía, que es una enfermedad en la que se inflama la pleura. La pleura es una membrana que consta de una capa de tejido que recubre el lado interno de la caja torácica y una capa de tejido que rodea los pulmones. Esto causa un dolor agudo en el pecho que se intensifica durante la respiración. Dentro de las patologías de la pleura también encontramos el derrame pleural. Entre las dos capas que forman la pleura hay una determinada cantidad de líquido. En determinados casos, la presencia de este líquido se incrementa de forma anormal. Y es entonces cuando se habla del derrame pleural. También encontramos el hemotórax, que es la acumulación de sangre en la cavidad pleural. Un traumatismo, la rotura de un vaso sanguíneo agravado por algún problema de coagulación o la enfermedad de la tuberculosis se encuentra entre las causas más frecuentes que pueden provocar este hemotórax. Y también se encuentra entre las patologías el neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio pleural. Entonces, los pulmones están rodeados por una doble membrana que se llama la pleura. La pleura tiene dos partes. La pleura visceral, que es la que está en contacto con el pulmón, y la pleura parietal, que está en contacto con la pared torácica. En condiciones normales, entre las dos pleuras hay una pequeña cantidad de líquido para que éstas se puedan desplazar una sobre la otra. En el neumotórax, lo que sucede es que entra aire en el espacio pleural. Esto hace que el pulmón del lado afectado se colapse en mayor o menor medida, debido a que ese aire empuja el pulmón, y esto afecta a las presiones que hay en condiciones normales dentro del tórax. La presión del espacio pleural suele ser negativa, y en el neumotórax esa presión se hace menos negativa o incluso puede ser positiva. En cuanto a la etiología y fisiopatología, el neumotórax se puede dar de manera espontánea. El neumotórax espontáneo se divide en neumotórax espontáneo primario y secundario. El neumotórax espontáneo es cuando no existe una causa aparente. Entonces, al ser neumotórax espontáneo primario, aparece usualmente en una persona joven, en quien no se encuentra una patología pulmonar de base. Este generalmente resulta de una ruptura de unas bulas, que estas consisten en unos pequeños quistes pulmonares de causa desconocida. En cuanto al neumotórax espontáneo secundario, es producido por una complicación de una enfermedad pulmonar de base, que puede ser como el asma bronquial, enfisema pulmonar, tuberculosis, entre otras. El neumotórax traumático es producido por la acción de agentes externos, que pueden ser abierto o cerrado. El neumotórax abierto se da por heridas penetrantes en el tórax, que permite la entrada del aire desde el exterior hacia el pulmón. Un ejemplo de este neumotórax traumático puede ser una puñalada. Y en cuanto al traumático cerrado, es cuando no tiene comunicación con el exterior. Puede ser por un golpe fuerte en tórax, en donde la entrada del aire a la cavidad pleural es desde el pulmón. Un ejemplo de este puede ser una fractura costal,
en donde se perfora el pulmón, pero nada sale a la superficie. El neumotórax iatrogénico es el provocado por una complicación durante una intervención médica para tratar al paciente. Y como una complicación del neumotórax se da el neumotórax a tensión. Entonces, este se da cuando la presión en el espacio pleural supera la atmosférica. Esto ocurre cuando existe un mecanismo valvular que permite la entrada del aire a la cavidad pleural durante la inspiración sin vaciarse en la expiración. Esto lo que ocasiona es un colapso total del pulmón del lado afectado, con un desplazamiento mediastínico que impide el retorno venoso con un consiguiente fallo cardíaco. En el neumotórax a tensión es un cuadro de urgencia vital. Se caracteriza por disnea severa, taquipnea, cianosis, sudoración, hipotensión, exigiendo la descompensación inmediata. En cuanto al cuadro clínico, entonces presenta disnea por la resistencia que existe a la entrada de aire al pulmón, se da dolor torácico, palidez, taquipnea, taquicardia, que se dan para compensar, y la sudoración. En cuanto a ayudas diagnósticas, se realiza por los síntomas, además de la exploración física y radiológica para poder diagnosticar el neumotórax. Se dice que para diagnosticar el neumotórax es fundamental primero tener la sospecha de que se tiene. Es decir, que si una persona cuenta que le duele el pecho o el costado de forma punzante y que el dolor aumenta con la tos, la inspiración, es posible que se sospeche que el paciente tiene un neumotórax. Para esto, el médico realizará una exploración física en busca de signos de neumotórax. En la auscultación, por lo regular, se da la disminución de los ruidos normales del pulmón. Al percutir sobre el pulmón afectado, se oirá un sonido timpánico. Además, en las ayudas diagnósticas se disminuye la transmisión de las vibraciones vocales por la pared torácica del lado afectado. Ahora, para que se determine que en definitiva tiene neumotórax, se realiza una radiografía de tórax póstero-anterior. Si el neumotórax es pequeño, puede ser difícil de identificar, y cuando eso pasa, suelen solicitar la radiografía en expiración forzada. Al paciente le piden que, por decirlo así, eche todo el aire que pueda y aguante mientras se realiza la radiografía. ¿Por qué preferiblemente se realiza en expiración forzada? Es porque así se aprecia mejor el colapso pulmonar. En cuanto a las evidencias radiológicas, se tiene en cuenta la línea pleural visceral, la cual se forma debido a que la pleura parietal se mantiene en contacto con la superficie interna de la pared torácica, pero la pleura visceral se retrae hacia el ilio junto con el pulmón que se colapsa. Normalmente las pleuras no son visibles, pero cuando el aire se introduce en el espacio pleural, la pleura visceral muestra una retracción hacia el ilio a lo largo del pulmón que se colapsa y se hace visible en la forma de la línea blanca. A medida que se colapsa el pulmón del lado del neumotórax, tiende a tornarse de manera transparente hasta que pierde su volumen normal. En cuanto al tratamiento médico, debe cumplir con un objetivo principal, que este sería evacuar el aire de la cavidad pleural.
Tiene que depender mucho de la causa, el tamaño y los síntomas para elegir el tipo de intervención. Puede ser desde la observación hasta un abordaje quirúrgico. Si se padece por primera vez el neumotórax y no es muy extenso, se puede reabsorber por sí solo. Solo basta con reposo durante al menos 5 días combinado con oxigenoterapia, ya que el suministro del oxígeno a altas concentraciones favorece la reabsorción. Si no se reabsorbe por sí solo, se recurre al drenaje para evacuar el aire mediante aspiración, eliminándolo por completo, consiguiendo que el pulmón se vuelva a expandir. Entonces se puede dar por una aspiración con aguja, en donde se inserta una aguja hueca con una pequeña sonda flexible que sería un catéter entre las costillas para poder llegar al espacio lleno de aire que está presionando este pulmón colapsado. La aguja se retira y después se conecta una jeringa al catéter para que el médico pueda extraer el exceso de aire. O también se puede dar por una inserción de sonda pleural, que es cuando se inserta la sonda pleural flexible en el espacio lleno de aire. Y este se puede conectar a un dispositivo de válvula de una vía que extrae el aire de la cavidad torácica de forma continua hasta que el pulmón se expande y sane. Si estos no funcionan, se puede hacer una reparación no quirúrgica. ¿Esto qué quiere decir? Que si una sonda pleural no vuelve a expandir el pulmón, las opciones no quirúrgicas para cerrar la fuga pueden ser que se utilice una sustancia para irritar los tejidos que rodean el pulmón de manera que se peguen y se sellen cualquier fuga. Esto se puede hacer a través de una sonda pleural, pero también se puede hacer durante la cirugía. También otra manera es extraer sangre del brazo y colocarla en la sonda pleural. La sangre lo que hace es como crear un parche fibrinoso en el pulmón que sella la fuga de aire. En casos más extremos se puede dar una cirugía para poder cerrar la fuga de aire. En la mayoría de los casos la cirugía puede realizarse a través de pequeñas incisiones, usando una pequeña cámara por fibra óptica y herramientas quirúrgicas estrechas y un mango largo para poder realizar esta cirugía. Y en cuanto al tratamiento terapéutico, debe enfocarse hacia la recuperación de la funcionalidad del pulmón. En este tratamiento terapéutico se puede hacer una expansión del pulmón que consiste en inspirar profundamente mientras se empuja el tórax, expandiéndolo contra la presión de las manos. Se colocan las manos sobre la zona del tórax que hay que expandir aplicando una presión moderada. Hay que mantener por unos segundos la máxima inspiración posible y comenzar a expirar el aire lentamente. Al final de la inspiración, las manos realizan una ligera vibración sobre el área. También se puede hacer otro tratamiento terapéutico como la respiración diafragmática o abdominal para mejorar la ventilación. En este lo que se hace es que el paciente debe colocar una mano sobre su tórax y la otra sobre el abdomen. Debe decirse que realice una inspiración profunda por la nariz con la boca cerrada, haciendo descender el diafragma forzando a la pared abdominal a salir, y después que exhale lentamente con los labios fruncidos. Muchas gracias.